Para mí es un honor darles la bienvenida a esta edición del Foro Fulbright, que se realiza en el marco de la beca Fulbright US Specialist, uno de los programas de cooperación entre los Estados Unidos y Colombia, que permite traer especialistas de universidades del país norteamericano a que contribuyan a fortalecer las instituciones académicas colombianas. Desafortunadamente, hoy los representantes del programa Fulbright no pudieron estar, pero esperamos que nos estén acompañando a través de las redes sociales. En esta ocasión, el programa nos ha permitido contar con la presencia de la profesora Carolina Chávez O'Flynn y nos ha animado a invitar también a la profesora Laura Villa, quienes llevan ya 2 semanas dedicadas exclusivamente a ayudarnos a fortalecer la perspectiva glotopolítica, tanto en el Instituto Caro y Cuervo como en otras instituciones del país. Al respecto, no se pierdan hoy a las 2 de la tarde la mesa redonda de glotopolítica en Colombia, que hará evidente la excelente labor que han hecho estas 2 profesoras por el bien de nuestro país. Quiero, antes de hacer las presentaciones, ofrecer algunos agradecimientos y hablarles un poco acerca del programa Fulbright, que ha marcado mi vida durante los últimos 6 años y que, como verán durante la sesión de hoy, tiene varios lugares de encuentro a distintos niveles con el Instituto Caro y Cuervo, donde tengo el gusto de trabajar. Agradezco en primer lugar a la doctora Diana Basto Castro, directora ejecutiva de Fulbright Colombia, y a la profesora Carmen Millán de Benavides, a Carmelita, directora del Instituto Caro y Cuervo, sin cuyo apoyo habría sido imposible realizar esto. También quiero agradecer a Juan Andrés Suárez Ramírez, coordinador de programas de investigación y docencia de Fulbright, por su constante retroalimentación definitiva en los tiempos difíciles que vivimos. Asimismo, a Andrei Castiblanco, mi colega y compañero de investigación, quien ha hecho todo lo que está en sus manos por colaborar con el Instituto Caro y Cuervo y quien esperamos se pueda vincular pronto. Aunque lo voy a presentar en un momento, quiero darle un agradecimiento muy especial a Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, quien ha promovido la línea de investigación en la que trabajamos desde hace años y quien ha sido por mucho el mejor jefe que he tenido. Finalmente, quiero agradecer a todas las demás entidades que han hecho este evento posible, principalmente al ICETEX y a la City University of New York, en figura del muy reconocido profesor José del Valle, a quien más de una le debemos nuestra perspectiva y estilo de hacer academia. Mi nombre es Daniel Rudas. Yo soy becario Fulbright de otro programa, el que permite que profesionales colombianos estudiemos posgrados en los Estados Unidos. Yo hago un doctorado en Antropología y Educación, en el que estudio la palabra escrita en nuestro país desde una perspectiva etnográfica y glotopolítica. Hacer parte del programa Fulbright es algo que me ha abierto los ojos al respecto de la complejidad del mundo. Gracias a este programa he podido encontrarme y trabar amistad con personas de los más diversos orígenes, desde Oriente Medio, África, Asia, Oceanía, Europa, Latinoamérica y por supuesto los Estados Unidos. En todas partes hay problemas, en todas partes hay desafíos de la mayor envergadura y en todas partes hay personas extremadamente talentosas que desde la academia buscan solucionar esos problemas. Las personas que Fulbright me permitió conocer no son, como pensaba yo al principio, élites millonarias desconectadas de la realidad. Como bien lo dice en un apartado en su descripción oficial, Fulbright no es acerca de los intereses privados. El programa involucra instituciones y poblaciones con poca representación como forma de contribuir a la construcción de paz y estabilidad en el mundo. Fulbright aboga por las interacciones de persona a persona para romper barreras y generar liderazgo global. Dice en otra parte, el programa Fulbright no beneficia a individuos, sino que provee una red de contactos que empodera a personas a través del contacto con diferentes culturas para evolucionar en el campo laboral, crear conocimiento y hacer la diferencia. Ese espíritu de encuentro en la diversidad es el que me hace sentir orgulloso de pertenecer al programa Fulbright y es el que me ha inspirado para organizar este evento. Aquí podremos conversar directamente con especialistas que son, por definición, Fulbrighters. Carolina Chávez O'Flynn, profesora del Queensborough Community College, es al mismo tiempo colombiana y estadounidense y ha estudiado, entre otras cosas, la historia de esta casa, el Instituto Caro y Cuervo, en su posición de doctora de la City University of New York. La red que hemos tejido con ella nos ha permitido, como cité hace un instante, evolucionar en el campo laboral, crear conocimiento y hacer la diferencia. Es un gusto para mí que hoy el público en general, a través de las redes sociales, también pueda beneficiarse de su trabajo. Junto con Carolina, contamos hoy con la presencia de la profesora Laura Villa, del Queens College, quien está con nosotros en calidad de invitada especial del Instituto Caro y Cuervo y se conecta desde Oviedo, España. Su trabajo acerca de la estandarización de la lengua española es un referente para nosotras, en particular por su perspectiva glotopolítica de las reformas ortográficas. Por último, pero no por eso menos importante, nos acompaña hoy Juan Manuel Espinosa,
subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, quien se destaca por su investigación crítica de los intelectuales del siglo XIX en Colombia. Como mencioné antes, Juan Manuel es quien ha abonado el terreno y sembrado las primeras semillas para que hoy podamos recoger los frutos de esta línea de investigación. Carolina, Laura y Juan Manuel hacen parte de la Red Académica Internacional en Glotopolítica, que se ha venido construyendo desde Nueva York y Buenos Aires desde hace más de 15 años. A continuación escucharemos la presentación Lengua, Política y Moral, intervenciones glotopolíticas de Félix Restrepo, sacerdote jesuita durante el siglo XX en Colombia, por parte de la profesora Carolina. Seguidamente escucharemos los comentarios de la profesora Laura, quien amablemente ha preparado un video donde nos propondrá cuestiones para discutir acerca de la presentación. Luego Carolina y Juan Manuel conversarán sobre esto. Mientras tanto, yo recibiré comentarios y preguntas para irlas conversando. Pueden hacer las preguntas en las redes sociales. Sin más introducciones, los dejo con la presentación de la profesora Carolina Chávez Oflin, nuestra Fulbright US Specialist. Bienvenida, Carolina. Gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Quiero antes que nada contarles que esta presentación es el producto de un artículo que escribí hace algunos años y que examina la autoridad lingüística del reverendo jesuita Félix Restrepo durante el siglo XX colombiano. El campo de reflexión sobre el que yo propongo este análisis es el de la sociolingüística crítica con perspectiva glotopolítica. Y con eso lo que quiero decir es que esta exposición atenderá específicamente a las relaciones de poder sujetas a los discursos de lengua que emergen en unos contextos políticos muy particulares. Vale, antes que nada quiero ofrecer mis agradecimientos a quienes han hecho posible mi presencia aquí hoy. En primer lugar al Instituto Caro y Cuervo, aquí va, y a su directora Carmen Millán, al ICETEX, a Fulbright Colombia y su directora y su programa de acogida especialistas de los Estados Unidos, al equipo de trabajo más cercano con el que he estado trabajando codo a codo estas últimas 2 semanas, Juan Manuel Espinosa, mi amiga y colega de profundo amor que nos profesamos a una a la otra, Laura Villa, Andrei Castiblanco, y con muchísimo entusiasmo y muy especialmente a Daniel Rudas, con quien no solo por estos encuentros de las últimas semanas, sino también porque él ha posibilitado la apertura del Instituto Caro y Cuervo hacia nuevas alternativas de pensamiento crítico con relación a la lengua, y en ese aspecto también debo mencionar que quien abrió ese camino fue, sin duda alguna, Juan Manuel Espinosa, a partir de ese primer congreso de glotopolítica. Fue el primero, ¿verdad? Sí, el segundo tal vez, sí. Bueno, muchas gracias a los dos por eso, porque eso es indudablemente una actitud muy visionaria y merecen el mayor reconocimiento de mi parte, de CUNY, de Fulbright y de todo, y de Colombia. Ya llegará ese momento. Bueno, quiero ahora sí comenzar con mi presentación lanzando una premisa de carácter glotopolítico. Quiero comenzar lanzando una premisa de carácter glotopolítico, y es que detrás de toda planificación lingüística hay siempre un proyecto económico más amplio. Un ejemplo clave de esa condición es el caso del jesuita Félix Restrepo y sus labores políticas y académicas durante la primera mitad del siglo XX en Colombia. Y yo voy a esbozar muy gruesamente el porqué de esa afirmación. Para iniciar el análisis glotopolítico que quiero hacer hoy, debo empezar por hacer un perfil del calibre académico y político que exhibe Félix Restrepo en el campo cultural colombiano. Además de director de la Academia Colombiana de la Lengua entre 1955 y 1965, saben ustedes que ese es el año en que muere, me parece que muere yendo hacia algún evento que tenía con relación a la academia. Restrepo fue también director de la Universidad Javeriana y socio de la Academia Colombiana de Historia y miembro de la Academia de Jurisprudencia. Desde su fundación, eso lo saben ustedes mejor que yo, colaboró también con el Instituto Caro y Cuervo, como con la misión de continuar el Diccionario de Construcción y Régimen de Rufino José Cuervo, y entre muchas de sus ocupaciones y nombramientos, en agosto de 1960, la Asociación de Escritores y Artistas de Colombia lo designó como presidente honorario de su entidad artística. Y es en virtud de ese último nombramiento y en calidad de director de la Academia Colombiana que Restrepo decretó que eran las academias las encargadas de vigilar el cuidado de la lengua nacional a través de la radio, el cine, la prensa y en particular a través de la literatura.
Entre las políticas lingüísticas más llamativas que puso en práctica el sacerdote, sobresalen, por ejemplo, medidas como decretar listas negras de títulos extranjeros, y a través del Consejo de Bogotá conseguir también fijar impuestos mensuales a los letreros extranjeros y multas a las faltas ortográficas expuestas en letreros que estuvieran desplegados por todo Bogotá. Restrepo colaboró además con la elaboración de la Ley 2 de 1960, por la cual se dictaron medidas para la defensa del idioma patrio y que decretó que todos los documentos oficiales y anuncios y avisos de locales comerciales debían estar registrados en español o ser retirados por completo de sus puestos. Esta supervisión de carácter lingüístico guardó siempre un sesgo ideológico de la lengua estándar, pues Restrepo refiere continuamente. Yo quería que esto fuera mucho más dinámico, pero ya ven que fracasé rotundamente en mi intento de dominar el PowerPoint, pero él se refiere continuamente a la presumida existencia de un castellano universal, de construcción castiza, de giro castellano, es decir, que es una variante de español sin más neologismos, y lo dice él, que los necesarios, y con un uso muy exclusivo de aquellos modismos comúnmente aceptados. Y esto en función siempre de la conservación de la unidad del idioma y en cruzada constante contra el desdecir de la nobleza de la lengua. Que si lo pensamos bien, esto no constituye otra cosa que la subordinación de las variantes regionales del país, o en palabras de Félix Restrepo, en las hablas del pueblo hablando a su manera. Todas estas empresas lingüísticas fueron posibles gracias a la vinculación del reverendo con las instancias académicas y religiosas de las que formó parte, y el privilegio y la posición privilegiada que tenía dentro de ellas. Y aquí recurro, y esto es muy importante, a estas imágenes conmemorativas del sacerdote y académico para apelar a un concepto acuñado por mi mentor adorado que se llama José del Valle, y es el de memorialización lingüística, para referirse a formas de forjar la representación colectiva de un pasado que se da por sentado, y en este caso a partir de puestas en el espacio público, escolar, universitario, etc. Estas imágenes corresponden a monumentos y obras conmemorativas. Hay frescos, hay una estampilla, había medallas que no pude sumar aquí porque no supe cortar y pegar la bendita medalla, hay nombres de salones, en fin. Y todas estas imágenes, que son también discursos, producen una sensación de que tenemos un pasado común, pero también compartimos un futuro común, ¿no? Y que ese futuro está inevitablemente ligado al buen uso de la lengua, pues estamos orientados por unos valores morales que se expresan en ese buen hablar. Estas imágenes, ya lo dije, son también discursos y funcionan como símbolos de poder montados por iniciativa oficial, así como el mapa, el censo, la bandera, como decía Anderson, pero también, y atención con esto, al nombre de las avenidas y salones que escogemos para nuestros monumentos y, bueno, instancias representativas en la ciudad de Bogotá. Paradójicamente, estos esfuerzos simbólicos por moldear la memoria colectiva de un pueblo tienden precisamente a dejar en el olvido, a desdecir importantes aspectos políticos que no deberían borrarse jamás de nuestra memoria. Como por ejemplo, el hecho de que, además de su larga y reconocida trayectoria como baluarte de la custodia de la lengua, Félix Restrepo fuera también muy conocido por su conformidad y cercanía con el régimen franquista durante las primeras décadas del siglo XX. Por lo que Restrepo fue una voz muy activa y desde varias plataformas de altísima difusión en los debates que rondaron el tema de la Guerra Civil Española a finales de la década de los 30 en Colombia. Por ese entonces Restrepo nunca escatimó en esfuerzos por producir textos que expresaran su inclinación política en favor del bando nacionalista español. Desde la revista Javeriana, recuerden que era además su director, publicó varios artículos donde aprobaba el avance de las tropas fascistas y su repulsión por las acciones de las fuerzas republicanas. Y fíjense, por ejemplo, en esta nota. Hay todavía hombres de bien tan cándidos o tan mal informados
que creen que en esta lucha gigantesca que se desarrolla en España, el llamado gobierno de Madrid, de Valencia o de Barcelona representa la legalidad y la voluntad de un pueblo, del pueblo, y que Franco no es más que un vulgar caudillo alzado en armas al impulso de sus ambiciones. Lo que importa es que tengamos clara la idea sobre la licitud, necesidad y hasta obligación del levantamiento en armas por parte del pueblo y del ejército de España contra los hombres que, adueñados de poder, habrían perdido el control de la máquina gubernamental y llevaban a España a la carrera a un rápido y definitivo desastre. Luego, ya en 1937, Restrepo publicó en España una crónica de los desmanes de las milicias republicanas contra los nacionalistas luego de las elecciones de 1936. En esta publicación, Restrepo denunció los atropellos contra la libertad de prensa, la propiedad privada, el poder clerical y atribuyó al ardor de las clases populares las consecuencias del enfrentamiento. Fíjense ahora en esta cita. En España no mandaba ya el gobierno, mandaba el Frente Popular. Y así empezó la guerra civil, con la invasión de fincas, incendios de iglesias, destrucción de periódicos y asesinatos de patronos. Había muerto la democracia en España y se había entronizado la peor de las dictaduras, la dictadura de la pasión, la dictadura de la ignorancia, la dictadura de la chusma. Como se ve, en Restrepo hay una concepción del vulgo como irracional e insensato, tópico muy recurrente en la retórica conservadora del siglo XX colombiano si atendemos, por ejemplo, a los discursos del expresidente Laureano Gómez, que era muy cercano amigo y colaborador de Restrepo, por lo menos hasta antes de su exilio, quien reprimió la oposición política contra su partido y tildó también siempre de irracionales y en ejercicio de una violencia tumultaria. Esto entre paréntesis porque era la forma en que Laureano Gómez se refería a la gente que seguía a Jorge Eliezer Gaitán, y renegó siempre del sufragio universal por considerar que el voto para todo el mundo lo que realmente excluía era la excelencia, ¿cierto?, de las élites, de la dirección política, pues ni siquiera permitía la mediocridad, sino que, en sus propias palabras, imponía la inferioridad. El voto para todos imponía la inferioridad, según Laureano Gómez. Entonces, fíjense cómo Restrepo tampoco escatima en descalificativos contra la Segunda República Española y deshumaniza a los partidarios, además del comunismo, a quienes tacha también de violentos, desequilibrados e inmorales. Dice así: la política revolucionaria española, desde la instauración de la República, fue siempre conducida por anormales. Este es un hecho digno de ser esclarecido por los psicólogos, pero la revolución comunista ha llevado a los primeros y segundos planos de sus actividades a toda una pléyade de anormales, en todos los aspectos morales, psicológicos y materiales de esa palabra, cuya clasificación forzosamente corresponde a los sanguinarios dirigentes de las monstruosidades antes enumeradas. Estas resonancias políticas entre el discurso hispanista y el régimen franquista permearon siempre la agenda cultural y pedagógica colombiana, la que estaba a manos de Félix Restrepo. Por más señas del innegable vínculo entre Restrepo y el franquismo, en 1956 el gobierno de Franco lo condecoró con el título de Comendador de Número de la Orden Isabel la Católica por su labor erudita y comprometida con la preservación de la lengua española. Y esta es una medalla, esta es la medalla que le dan a la gente que recibe esta mención honoraria. Bueno, entonces dirán ustedes que estas posturas no tienen nada que ver con Colombia, pues porque esto era en España y el curita simplemente estaba opinando, perdón, Félix Restrepo estaba opinando de lo que ocurría en España. Pero sucede que, como estamos hablando de la década de 1930, a inicios del periodo conocido como la República Liberal, que se da entre el 30 y el 46 en Colombia, la guerra civil española se vivió como si fuera propia, como un reflejo pues especular de lo que pasaba allí en España. A tal punto que el cubrimiento de la lengua de la prensa católica se daba en términos de equivalencias bipartidistas, es decir, los liberales serían entonces, estarían alineados con el bando republicano y los conservadores con
las tropas franquistas. Y esto, por supuesto, fortalecía las rencillas entre liberales y conservadores en el país. Esto se debía a que la administración de corte liberal, que en este momento sería la de Alfonso López Pumarejo, y que es la Revolución en Marcha, significó toda suerte de reformas que golpearon los privilegios de industriales, terratenientes locales y en gran medida de la potestad de la Iglesia sobre la educación nacional, que era en realidad lo que más preocupaba a Restrepo, ¿no? Que les hubieran arrebatado esa potestad sobre la educación y que la educación ahora fuera laica. Así que esto también significó que se duplicaron el número de misiones protestantes que llegaron al país y que venían mayoritariamente de los Estados Unidos. Por cuenta de ese arrebato de la potestad de la educación a la Iglesia, las posturas políticas de Restrepo tendrán además desplazamientos en el plano de la economía nacional, pues a partir de 1938, Restrepo emprende una extensiva campaña de difusión de su agenda económica, la del corporativismo. El corporativismo de Restrepo es una organización gremial de orden clerical en la que hay un orden inmodificable determinado por los oficios que naturalmente le corresponden a cada quien. Se trata de un escenario en el que no habría lucha de clases y el anhelar la movilidad social, pues es como una suerte de vicio de gente envidiosa y una extremadamente nefasta consecuencia de la Revolución Francesa y la consecuencia también del surgimiento del socialismo como resultado de este desequilibrio fatídico entre los papeles sociales que le corresponden a cada quien dependiendo de dónde nace. Entonces, a partir del proyecto corporativo, encaminado hacia la consecución de un supuesto bien común para todos, porque ese era el fin último de Restrepo, el bien común, Restrepo acaricia una utopía a la que llama Cristilandia. Él quería imponer una suerte de comarca en Colombia donde reinara la ley de Cristo y todos estuviéramos muy conformes con la posición social en la que nacimos y esto era el equilibrio social determinado por una gran fuerza que era más grande que todos nosotros, que es la fuerza divina, la del Señor, ¿no? La de Dios, pues. Por eso Restrepo nunca habla de desigualdad social, él habla más bien de un equilibrio de orden divino entre los diferentes estamentos sociales de la nación o del país. Entonces dice Restrepo una cosa maravillosa, dice, la corporación hace la huelga imposible, termina con la lucha de clases, une en verdadero espíritu la colaboración patriótica y de caridad cristiana a todos los que trabajan en un mismo oficio. Y atención a la lista, capitalistas, directores, técnicos y simples obreros. El único que tiene atributo es el simple obrero, ¿no? Que no sé por qué no le sobra, pero bueno, eso es interesante de observar y analizar. Bueno, entonces, por supuesto, este tenso equilibrio entre las clases pues implica que no haya disenso político, que el ciudadano de esta cooperativa nacional no busca ni agencia política, ni movilidad social, ni agencia política, sino que se someten naturalmente y dócilmente a un orden social y sacramental que es mucho más grande que él y que está dirigido por Dios, que por supuesto este extiende al mandato de las élites criollas y herederas de los privilegios de clase coloniales, y de allí que la valoración del vulgo sea siempre negativa y su inconformidad se vea siempre como esta playa representar una playa de ignorantes llevados por las pasiones y sin capacidad política para liderar el país, que sí tienen las élites que están además preparadas y nacen para guiar políticamente a este pueblo ignorante, que además se debe mantener ignorante porque entre menos opinen pues mejor, así tenemos todos el control social de la nación, ¿cierto? Bueno, así tienen más bien las élites el control social de la nación. Bueno, entonces Restrepo no ampara las almas cristianas como ampara también hablantes obedientes, porque todas sus apuestas en la academia se transmiten inevitablemente, están interconectadas constantemente con su proyecto corporativista. Y aquí los hablantes obedientes también guardan un silencio político y acatan los principios sociales del corporativismo. El relato del proyecto económico corporativista acompañó siempre la agenda cultural y política del jesuita y supuso
que hablar de fieles católicos y hablantes obedientes eran dos y una misma cosa. Y en ese sentido, el proyecto corporativista de Restrepo, en tanto confesional y predestinado para el bien común, constituye una justificación moral para la subordinación de ciertos ciudadanos cuyas formas de hablar se corresponden con un orden social esencial al bienestar de toda la ciudadanía. Bueno, y termino con una anécdota que recrea el impacto político y cultural de la figura de Restrepo. Resulta que en 1962, y tras recibir el premio ESO de novela, García Márquez recibió una carta del director de la academia en ese entonces, que era Félix Restrepo. En la carta, el cura, el reverendo, le pedía a García Márquez que cambiara el título de la novela, Este pueblo de mierda, por el de La mala hora. Y después de ires y venires, García Márquez accedió a hacerlo, a pesar de que le dijo que su novela lo que quería retratar era una doble moral entre un país que se cree culto, pero que además impone dinámicas súper, bueno, moralistas y aldeanas, por decirlo de alguna manera. Bueno, y resulta que además de esta, una vez cambiado el título, recibió otra notificación García Márquez, otra petición, pero esta vez a través de un embajador en Colombia, de Colombia en México, tal vez, no, eso tal vez me equivoque un poco, que le pedía que cambiara dos palabras que eran inauditas para la publicación de La mala hora, que eran masturbación y preservativo. Entonces García Márquez, con esta actitud siempre muy altiva pues, y confrontacional, le dijo a su amigo el embajador que cambiaría nada más una de esas dos palabras y que las escogiera él, el embajador, que no, la decisión no la tomaría García Márquez. Por lo que el embajador escoge masturbación y entonces la novela La mala hora no solo se publica con el título de La mala hora, que escogió básicamente Félix Restrepo, digamos que modificó Félix Restrepo, sino que además se publica sin la palabra masturbación entre sus muy depuradas líneas. Y este episodio ha pasado por nuestra historia de la literatura como una cosa insignificante y graciosa, y no nos hemos detenido a pensar el contenido fascista que tiene este episodio, ¿no? Bueno, y termino diciéndoles que en el cambio de título de la novela de La mala hora, así como en las pinturas, esculturas, salones, medallas, nombres de avenidas, dedicadas al enaltecimiento y recordación a crítica de nuestros supuestos líderes e ilustres, ¿cierto? Como por ejemplo Félix Restrepo, quedan sepultadas prácticas de naturaleza fascista que invitaron al control social y político de la población colombiana y que gestaron una nación muy excluyente en la más esencial de las prácticas democráticas, que es el derecho al disenso. Y con eso termino, les agradezco muchísimo su maravillosa presencia y escucha. Eso es una cita de García Márquez, pero más bien les digo gracias. Carolina, muchísimas gracias. Esto es muy inspirador y nos va a dar mucho para conversar. Invito a todas las personas que están conectadas en las redes sociales a que hagan sus comentarios, pero antes de eso le he pedido a la profesora Laura Villa del Queen's College que grabe un video para poderlos compartir con todas ustedes, comentando esto y dándonos pie a la conversación. Entonces, por favor, podemos poner el video. Hola, buenos días a todos. Me llamo Laura Villa, soy profesora en Queen's College en la ciudad de Nueva York y miembro del grupo de glotopolítica de CUNY. Estoy encantada de poder participar en este foro Fulbright para conversar sobre la glotopolítica en Colombia y por ello quiero comenzar agradeciendo al programa Fulbright y al Instituto Caro y Cuervo en la persona de sus directoras, Diana Basto Castro y Carmen Millán de Benavides, por hacer posible este encuentro y esta conversación. Me gustaría también agradecer y reconocer la labor de Juan Manuel Espinosa, Daniel Rudas y Andrei Castiblanco por fortalecer la presencia de la glotopolítica en el Instituto Caro y Cuervo. Desde que se celebrara el segundo Congreso Latinoamericano de Glotopolítica de la mano de Juan Manuel en 2016, ha habido un esfuerzo por traer cursos. Daniel ha promovido cursos, charlas en los que ha entrado la glotopolítica
en el instituto, ¿no? O se ha promovido esa perspectiva. Y con una iniciativa, por ejemplo, reciente, que lleva un año, conjunta entre Daniel y Andrei, un semillero de glotopolítica y educación, que está dando unos frutos maravillosos. En ese sentido, los quiero animar a que participen esta tarde de la mesa redonda sobre glotopolítica en Colombia, que tendrá lugar a las 2 en Facebook Live. Daniel seguro les va a dar más información sobre esto. Y termino esta introducción agradeciendo de todo corazón a Carolina Chávez, porque es siempre un placer y un honor trabajar contigo, y porque contigo y de ti hemos aprendido muchísimo en las actividades que han tenido lugar en este encuentro a lo largo de las 2 últimas semanas. Por eso creo que tu trabajo sobre Félix Restrepo y esa mirada política que haces de su agenda lingüística es un broche de oro para este encuentro que han favorecido el programa Fulbright y el Instituto Caro y Cuervo. Lo que voy a hacer es proponer algunas líneas para la conversación que ojalá animen a Carolina y a Juan Manuel y a los que habéis tenido la posibilidad de estar ahí con ellos. En primer lugar, creo que podríamos hablar un poquito más sobre esas 3 funciones que señala Carolina de Félix Restrepo, institucional, religiosa y lingüística, y los vínculos entre ellos. Y pienso que a lo mejor os apetece hablar un poquito más sobre hasta qué punto el discurso de la lengua en Colombia ha estado ligado a un discurso conservador y religioso, y hasta qué punto también ha estado ligado a un proceso de institucionalización en el país, a su vez atado al proyecto de construcción de la nación colombiana desde el siglo XIX. Algo que Carolina hace de manera brillante en su trabajo es visibilizar la naturaleza política de la lengua en Restrepo, ¿no? Esa equiparación entre el bien hablar y la pureza moral, o esa visión de la labor del académico y del lingüista como una labor altruista y democrática, ¿no? En definitiva, cómo hay una comunión entre lo que sería el buen uso de la lengua y ese bien común al que Restrepo quiere llegar a partir de implementar en Colombia el corporativismo, ¿no? En ese sentido es interesante, como ella misma señala, ese intento que hace Restrepo de despolitizar la lengua en el Congreso de Academias de 1951, ¿no? Es difícil para él tomar esa iniciativa de despolitizar por su propia posición, por los discursos políticos y lingüísticos, y por eso que ella señala del vínculo entre su proyecto político y su proyecto lingüístico, ¿no? Por ejemplo, en este mismo año del 51, en el que se realiza el Congreso, en el que él intenta despolitizar la lengua, está dando esas conferencias radiales, en la radio sobre corporativismo, ¿no? Y en ese sentido es interesante que haga ese intento de despolitizar a la lengua en un congreso en el que no estuvo España. España estuvo ausente. Esto lo estudia José del Valle en un capítulo genial del libro Una historia política del español, en el que muestra cómo la RAE no estuvo presente en ese primer congreso por intención explícita del régimen franquista, ¿no? No se les permitió asistir porque el Congreso se celebró en México y en México había reconocido el gobierno de la República en el exilio y había acogido exiliados españoles tras la guerra, y por esa razón la RAE no pudo estar. En ese sentido, el recuerdo que hace Restrepo del español de España y del español castellano, y ese repliegue que hace España en el Congreso, ¿no? Es un movimiento muy político en un momento en el que intenta, por otro lado, despolitizar la lengua, ¿no? Y ese recuerdo a España y ese apoyo que le dio al régimen franquista, más abierto al principio, más velado por la coyuntura política en los años siguientes, le supone el reconocimiento en el Congreso del 56 de manos del régimen, ¿no? Entonces uno se pregunta en qué medida de despolitización, cómo se despolitiza la lengua, cómo han sido fructíferos esos intentos de despolitizar la lengua. Y en ese sentido abrir un poco esa conversación a lo que creo que es una línea fundamental de los estudios glotopolíticos, y es visibilizar y problematizar los discursos pasados y presentes que han intentado desvincular la lengua de la política, y cómo hacemos para que esos esfuerzos de despolitización sean más visibles, y cómo hacemos para que esa naturaleza política de la lengua sea también más imperante en la manera en la que hablamos y usamos la lengua en nuestra sociedad, ¿no?
En ese sentido de la politización y despolitización de la lengua, me parece que la agenda lingüística de Restrepo, como dice Carolina, no se entrecruza mucho con su proyecto de implantación del corporativismo, y cómo en ambos casos el bien hablar y el corporativismo serían garantes de un bien común, una idea de bien común basado en la idea de progreso, que durante todo el siglo XIX fue un pilar de las políticas de la construcción nacional en América, ¿no? A base de una idea de modernidad que se asentaba en una sumisión y obediencia de gran parte de la población, también en lo lingüístico, ¿no? Y Restrepo dice que aquí, en este momento suyo, este progreso pasa por una vuelta del clero al poder y al poder educativo, la educación como un mecanismo privilegiado de civilización de las masas, ¿no? Y en ese sentido, el corporativismo, que naturaliza las jerarquías de clase y que naturaliza esa sumisión y esa obediencia de gran parte de la población, se liga, me parece a mí, con este discurso en el que se representa la disidencia como el vulgo insensato e inmoral, ¿no? Como esa pléyade de anormales, ¿no? Y en qué medida esto se liga también con esa visión del vulgo que comete faltas de ortografía y faltas de dicción como peligroso para el orden social, ¿no? Y cómo esto interactúa con la cuestión del voto, ¿no? Esa idea de Laureano Gómez del sufragio universal al que se opone porque impone la inferioridad, ¿no? Y me gustaría traer esto a un artículo que está por salir en el Anuario de Glotopolítica, que saldrá en las próximas semanas, de Daniel Rudas, en el que, bueno, salvando las distancias temporales y coyunturales, ¿vale? Pero en el que analiza los discursos de 2019 en las movilizaciones de Colombia en el 2019. Y hay un momento específico en el que hay una pancarta en el que en lugar de Colombia se escribe Comlovia, y esa transposición se lee como un error de ortografía que permite justificar que las reivindicaciones de esos grupos que se movilizaron no eran válidas, ¿no? O sea, se permite invalidar y acallar ciertas reivindicaciones sociales en base a que no tienen una lengua estándar, la lengua de la élite, y por tanto quizá no tienen unas reivindicaciones válidas, ¿no? Y me pregunto hasta qué punto podemos reflexionar eso con las movilizaciones más recientes en Colombia y ese acallar al que no tiene la lengua o no tiene la lengua válida, incluso a través de la violencia. Y por último me gustaría cerrar diciendo que para mí el trabajo de Carolina Chávez me hizo volver a uno que publicó Juan Manuel en el Anuario de Glotopolítica de 2019. Como veis, ya yo aprovecho cualquier momento para meter la cuña publicitaria del Anuario de Glotopolítica. En ese trabajo Juan Manuel hacía una semblanza de Cuervo, ¿no? Y me pregunto si podemos establecer vínculos entre Cuervo y Restrepo. Por ejemplo, ambos veían el futuro de las naciones americanas en base al mantenimiento de una comunidad lingüística, de la unidad de la lengua, ¿no? Y a pesar de que sus visiones sobre lo popular y lo vulgar y lo oculto, lo vulgar y lo oculto no son quizá paralelas, sí encuentran los dos en la literatura, esa flor bella y esa floresta moral, un mecanismo para garantizar esa unidad lingüística, ¿no? Paralelos, como digo, pero también distancias. En el momento de Restrepo hay una creciente tensión entre las diferentes alianzas internacionales, como esos proyectos del panamericanismo y panhispanismo que presentó también Carolina en el texto, y me pregunto, por ejemplo, hasta qué punto esa mayor institucionalidad de la lengua que vemos en estos momentos, ¿no? Los congresos de academias, la comisión permanente, el propio Instituto Caro y Cuervo, ¿no? Responde de alguna manera a esa tensión con el poder que estaba ganando Estados Unidos en el continente. Y por otro lado, paralelos y distancias también en los agentes pedagógicos de promoción de esa unidad lingüística y de esa lengua culta, ¿no? Por un lado, ambos tienen en común la literatura y la educación reglada, pero en la época de Restrepo los avances tecnológicos permiten también añadir a eso el cine y la radio, y me pregunto si a lo mejor os interesa dialogar un poquito más sobre cómo las ideologías lingüísticas se reproducen no solo en la educación reglada, pero también en los medios de comunicación y en otros medios de masa.
Estoy segura de que va a ser una conversación muy interesante. Ojalá alguna de estas ideas sirva para hacerla brotar. Les agradezco mucho a todos por escucharme, por participar de la conversación y en especial a Carolina por su trabajo. Bueno, muchas gracias. Como hemos visto, Laura nos ha abierto una gran cantidad de temas. Les propongo a todas las personas que quieran comentar y que nos quieran decir, bueno, profundicemos sobre este u otro aspecto, tanto de la presentación de Carolina como la de Laura, que por favor lo escriban en los comentarios en el Facebook Live, y aquí me los van a hacer llegar y lo conversamos. Entonces vamos a empezar la conversación ahora al respecto de todo lo que está pasando. Creo que tratemos de arrancar como por donde nos propone Laura, ¿no? Como arranquemos por la conexión de todo esto, de las políticas que están alrededor de Félix Restrepo con las políticas de la lengua. No sé quién quiere comenzar. ¿Yo? No, Juan Manuel, por favor, que no hemos escuchado. Dale. Bueno, Daniel, Carolina, muchas gracias por este espacio. Laura, si nos escuchas también, muchas gracias por esta intervención. Bueno, vamos al tema. Decías de conectar las políticas de Restrepo con las políticas de la lengua en general, básicamente. O sea, entender un poquito cómo Félix Restrepo es una especie de ejemplo de una generalidad de lo que son las políticas de la lengua. No sé, estoy tratando de entender la pregunta. ¿Perdón? Ah, y los gramáticos como cuervo y como caro. Ok. A ver, podemos pensar que este tipo de figuras señeras como cuervo, como caro, como bello, como Restrepo y como muchas otras, son, antes que nada, son personas que formaron parte de la élite, de una élite, bien sea religiosa, económica, política, geográfica, en el caso bogotano, dialectológica también, educativa también. Y desde ese punto de vista, desde podemos hacer una extrapolación muy larga, las élites siempre han tratado de verse a sí mismas o confiar en ellas mismas como los faros que van a dirigir la sociedad y las personas que no forman parte de la élite. Eso lo podemos ver en muchísimas culturas, en muchísimos momentos de la época. ¿Cómo lo hacen? Obviamente todo esto cambia. Los instrumentos, los aparatos, los dispositivos que utilizan cambian. En el caso de Cuervo y en el caso de Caro, ellos están bebiendo de una tradición educativa, intelectual propia de finales del siglo XVIII europeo, de la Ilustración y también de las universidades, de la Universidad Humboldtiana, donde lo que están tratando de organizar es un estudio del pasado, y ese pasado es un pasado clásico, es un pasado de la civilización griega, para poder tomar ejemplo para poder construir estas nuevas naciones por fuera de las maquetas o de las plantillas de las monarquías, ¿no? Entonces, ahí en ese momento es el gran despegue de la disciplina de la filología, no solamente, y por supuesto de la lingüística, no solamente como disciplinas, como algo que unos estudiosos se sientan a leer y a traducir textos griegos o monedas o monumentos, sino que se crea todo el aparato de lo que llaman los norteamericanos el Big Science, ¿sí? Pero lo construyen en Alemania, sobre todo, y en Francia. ¿Y por qué lo hacen? Porque necesitan esta plantilla para construir una imagen de nación por fuera de una imagen, bien sea religiosa, tengamos en cuenta las peleas entre protestantes y católicos en Alemania, en Francia, bien sea política fuera de las monarquías
o en el medio de lo complicado que es el panorama político alemán, lleno de ducados y de principados se necesita un estandarte de organización y el ejemplo, la plantilla está en la civilización griega. Y eso que los alemanes sobre todo hacen famoso a lo largo de principios del siglo XIX, para mediados del siglo XIX, Cuervo y Caro ya lo tienen arraigado, ¿no? Ya encuentran ahí una manera de conectar la civilización griega con construir la plantilla de la civilización griega aquí en Colombia. Entonces, obviamente les queda mucho más fácil porque ellos hacen la extrapolación también de España es la heredera más pura del Imperio Romano por ser el lugar del Vaticano y el Imperio Romano es el heredero también más natural y más puro de la civilización griega y entonces nosotros por antonomasia los bogotanos, no tanto los colombianos, sino los bogotanos que llegaban más o menos hasta la calle 32, somos los herederos de la civilización griega. Y eso es básicamente lo que ellos están haciendo y en el sentido de lo que quiero decir es, Colombia no es una excepción, simplemente somos una postura muy visible de lo que se estaban haciendo en prácticamente todos los países de América Latina y de Norteamérica y de España y de Europa, ¿no? Piensen en Estados Unidos. Hay un estado que se llama Pensilvania, ¿sí? Que quiere decir el lugar detrás de los bosques de Penn, ¿sí? O todos estos pueblos del norte de Nueva York que se llaman Ítaca, Ovidio, Siracusa, este no es un pueblo, es una ciudad. Este agarre a las formas clásicas está en todo el hemisferio americano y está también en Europa. Y simplemente nosotros somos una excepción más visible que lo que se ha hecho en prácticamente todo el hemisferio y el continente europeo. Restrepo simplemente es una continuación de ese modelo que él toma, que es lo que hace personalmente, es apropiarse de los elementos del discurso de la objetividad científica propios del científico del siglo XX. Entonces ahí cuando él busca la despolitización de la lengua, él lo hace en aras de la ciencia, en aras del discurso objetivo científico desapegado de los intereses mundanos, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Con los aparatos propios de la ciencia o de la filología o de la ciencia lingüística. En ese sentido, es el lugar del Instituto Caro y Cuervo es ese. Es el instrumento que produce o el lugar donde se producen esos instrumentos que van a producir el desapego político, ideológico, religioso del estudio de la lengua. Perdón la demora, pero ya eso era lo que... No, y se conecta muchísimo con la pregunta que nos está llegando desde redes y esto te va a encantar. Dice Mina Harker de Six. Buenos días, quisiera escuchar nuevamente la explicación del concepto de memorialización lingüística. Bueno, es básicamente pensar cómo hay como símbolos conmemorativos que se asocian a la lengua y por fuera de esos grandes símbolos como los monumentos, como por ejemplo, tengo en mente ahora mismo las 3 estatuas que están en los jardines de la Academia de la Lengua, que son una de Félix Restrepo, otra de Miguel Antonio Caro y otra de otro presidente, que también tiene un diccionario inédito. Bueno, ya vendrá. Marco Fidel Suárez. ¿Y quién queda por fuera de esa representación? ¿Qué historias quedan por fuera de esa representación? ¿No? Y fíjense que estas estatuas quedan también sobre la Avenida Jiménez, ahora Avenida Misac, pero nosotros como herederos de una cultura que
siempre nos ha dicho que la lengua es un tesoro común y que la lengua es una cosa inmaculada, que no se toca y que además nos representa en el resto del mundo como quienes hablamos una lengua muy bien hablada, que eso no tiene ningún sustento lingüístico. Bueno, dejan por fuera de esa narrativa un montón de gente que ahora está buscando su representación en estas estatuas o bueno, desmontándolas con un propósito de pedir una restitución histórica, ¿no? De eso que está ocurriendo. Y quiero agregar una cosa más a lo que dice Juan Manuel porque me encantó. En esa continuidad que en efecto produce Restrepo del estudio de lo griego, es cierto que la continúa y también es cierto que se quiere desentender un poco de lo político y más bien aliarse con lo científico, ¿cierto? Pero es un esfuerzo muy inútil y muy cínico, ¿no? Porque precisamente en este episodio que cuenta Laura del 1951, el primer Congreso de Academias, tiene la audacia de decir que él no tiene, que los académicos del 20, esos que se continúan con el mismo discurso de blancura, unidad lingüística y unidad religiosa, ya no tienen miras políticas ni económicas, sino que son delegados de los pueblos, ¿no? Entonces hay un intento de desideologizar la autoridad lingüística que sí construye gracias a este compendio lingüístico que se institucionaliza con el Caro y Cuervo, por ejemplo, pero es inútil, digamos, es una continuidad casi perfecta de las mismas cosas que heredó del 19. Solo quería agregar eso. Espero que haya quedado claro lo de la memoria. Sí, y seguimos un poco porque miren lo interesante la siguiente pregunta. ¿Caro y Cuervo tuvieron que ver algo entonces con acuñar la expresión Bogotá, la Atenas suramericana? Bueno, yo no, la verdad no, hay artículos escritos sobre la historia de ese concepto, no recuerdo las fuentes en este momento. Si no estoy mal, es un escritor argentino que pasa por acá, por Bogotá en algún momento, que escribe algo eh, no siendo muy, un poquito mofándose de un parlamento, de un senado que está hablando en latín y en griego en una ciudad donde las personas están caminando todavía descalzas y hay hambrunas y hay todos los problemas sociales que había a finales del siglo XIX en Bogotá. Y esa burla no es entendida o no es aceptada por los colombianos que leen eso y se apropia eso, sobre todo alrededor de 1911, que es todo un proceso muy interesante de memorialización, no solamente lingüística, sino de muchos otros niveles, que es alrededor del centenario de la independencia de Colombia. Ese pedazo sí está muy bien estudiado en varios de los tomos hechos por el profesor Carlos Rincón, que desafortunadamente murió hace un par de años, que era un profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín, colombiano, que desde hace muchos años estuvo estudiando estos mismos procesos de creación y de fabricación de memorias culturales a lo largo sobre todo de 1911, ¿no? Que es precisamente el momento en el que se vuelve a fundar la Academia Colombiana de la Lengua, ¿no? Entonces, ahí que se empieza a forjar la imagen que tenemos todos todavía de personajes como Miguel Antonio Caro, Rufino José Cuervo, Marco Fidel Suárez, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es también muy interesante. ¿Agregar algo? Miren esta pregunta que creo que nos va a dar pie para conectar porque nos han pedido hacer unos saltos temporales que normalmente uno en academia no los hace, ¿no? Uno no se va del siglo XX al XIX y a lo contemporáneo, pero nos han pedido hacerlo. Miren, Néstor Ramírez pregunta esto, miren. En la idea de corporativismo de Restrepo, en la que cada quien debe permanecer en el sitio que por, entre comillas, naturaleza le correspondió, podríamos pensar que la educación tenía que ser, por decirlo de alguna forma, entre comillas, ¿no? Diferencial.
Es decir, una para los hijos de los gobernantes y empresarios y otra para los hijos de los obreros. Preguntan esto. Bueno, yo supongo que sí, porque el principio del corporativismo es precisamente que se desdibuje la línea entre Estado e Iglesia, ¿cierto? Y en este adoctrinamiento de los pueblos hay un disciplinamiento, es decir, definitivamente no sé cómo consistió, pero no era una educación homogénea para todo el mundo, aunque sí que se expandiera a lo largo de todo el mapa, pero no para conseguir que todos tuvieran la misma representación política y la agencia política, sino para que todo el mundo obedeciera a quienes estaban al servicio de la nación, o sea, dominando las instancias de poder. Entonces sí había un principio de expansión de una educación universal, pero destinada a la obediencia y disciplina de las gentes menos educadas. No tengo más conocimientos alrededor de cómo se educaba a quién, la verdad que eso sí me interesaría averiguarlo. De pronto, Juan Manuel. Bueno, pues ahí vuelvo a esta cuestión de que el caso colombiano es un ejemplo más de lo que se venía haciendo en todos los otros lugares. La educación diferenciada por niveles es algo que existe desde hace mucho tiempo en países como Alemania y Francia, donde muy tempranamente a los niños se les dice, usted puede tomar una vía académica, como lo llaman los alemanes del gimnasio, o una vía más de oficios, ¿sí? Entonces trabajar más en industria, pero como técnicos o como asistentes. Esa idea ha sido una idea que siempre ha existido aquí en Colombia, de complementar la educación superior con una educación que hoy en día se llama la educación para el desarrollo, para el trabajo y el desarrollo humano, encarnada en una institución hoy en día como el SENA. La diferencia que hay en este momento es que social y económicamente las personas en Colombia que llevan a cabo este tipo de oficios no son reconocidas como sí son reconocidas las profesiones académicas universitarias tradicionales, quiero decir. A diferencia de países como Japón, como Alemania, como la misma Francia, donde hay un reconocimiento de los oficios, y eso en general no está ni bien ni mal. Simplemente es una manera en que se regulan los estados educativos. El problema es cuando se producen estas desigualdades sociales y estas diferenciaciones de que porque yo tengo una carrera, yo soy mejor persona, o etcétera, etcétera. Ahí es un poquito lo que hay, pero en el fondo, cuando hacían esta pregunta y al escuchar a Carolina acerca hablando del corporativismo y este lugar estático de una jerarquía estática inamovible, donde si yo nazco en tal lugar me tengo que quedar en tal lugar, etcétera, etcétera. Yo no sé qué viene primero, si el pensamiento de Restrepo como lingüista dentro de las categorías lingüísticas donde yo no me muevo del nivel fonético, no me muevo del nivel sintáctico, no me muevo del nivel semántico o sociolingüístico, o viene el pensamiento político que influye en su pensamiento lingüístico. No sé, eso es un tema que habría que investigar, sería muy interesante. Pero en general, ese excesivo, esas casillas lingüísticas de los niveles de la lengua se han utilizado muchísimo por parte de los lingüistas que se salen de sus áreas de trabajo para hablar acerca de la sociedad, ¿no? Entonces, es muy interesante mirarlo en el caso de A.D. Whitney en Estados Unidos, que es el primero que habla de la lengua como una institución, que es creo que terminó siendo profesor de sánscrito en Yale a finales, a mediados del 19. Y utiliza estas mismas estrategias, y lo mismo Schleicher, que es el que hace todo
este universo o esta comparación de la lengua como un organismo vivo a mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces, ahí hay unas cosas muy interesantes que ver de cómo se entienden los niveles de la lengua y cómo se entienden los niveles de la sociedad y qué tanto alcanza a hacerse y es consecuente hacer esa alegoría. ¿Quieres complementar algo? Yo quería como abrir, ya que Laura Villa me dio pie, hacia, no es responder lo que tú invitas a pensar ahora de cómo es que se da luego políticamente esas intervenciones en la lengua con la gente ya en la vida cotidiana, es ir hacia allá, o sea, como dar algunas ideas desde una perspectiva glotopolítica que podrían servir para pensarlo. Más o menos por estas mismas fechas, en los años 50, aparece uno de los movimientos de resistencia en contra del gobierno más fuertes que ha habido en Colombia, que son los agrarios, el movimiento de los agrarios en el Sumapaz. Ya seguramente muchas personas ya saben que mi tesis doctoral trata sobre temas de escritura en el Sumapaz. Una de las cosas bien interesantes que uno ve, incluso cuando ellos empiezan la reivindicación sobre sus tierras en contra de los Pardo Roche, que eran y hay otros hacendados que eran los dueños de toda esta región, ellos empiezan escribiendo cartas. Y uno se pregunta cómo campesinos que López de Mesa decía que tenían un vacío espiritual a causa del analfabetismo, Luis López de Mesa en los 20 decía eso, y efectivamente las tasas de alfabetización eran bajísimas, ¿cómo es eso que escribían cartas pidiendo tierras de forma legal al gobierno? ¿Sí? De hecho, la escritura de cartas es parte esencial de todo el movimiento agrario y tiene mucho que ver con el conocimiento de lo legal, del aparato administrativo que constantemente está dialogando con un gobierno central en donde los apoya Gaitán y unos gobiernos locales que están absolutamente en contra de ellos. Y ellos terminan siendo más puristas que los puristas. O sea, la atención que ellos, incluso a estos campesinos de los años 50 se llaman a sí mismos campesinos ilustrados. Eso es algo que he estado explorando, como qué quieren decir con eso de ilustrado, y tiene mucho que ver con los usos del lenguaje. Tiene mucho que ver con el tema de tener buena ortografía, de no utilizar neologismos, no utilizar extranjerismos, la atención a la caligrafía. Por supuesto, no es una cosa que pase entre todo el campesinado sumapaceño, pero sí que es muy importante en su movimiento. Entonces ahí nos ponen una dimensión bien interesante porque uno podría pensar que estamos hablando de una tendencia, digamos, fascista, de poner una élite en el poder frente a esto que ellos llaman la chusma, ¿no? El pueblo que está haciendo cosas libertarias diferentes, pero no es tan así, no es una cuestión en blanco y negro, ¿no? Hay unos diálogos, hay unas tensiones en donde el asunto de la lengua resulta ser central. Entonces, bueno, ese es, ahora que me invitaban a mirar sobre el tema de las pancartas en 2019, yo notaba que incluso quienes están en la parte como de mayor resistencia antigubernamental, quienes están como recogiendo voces populares y reivindicaciones, dicen no, hay que tener muy buena ortografía en las pancartas porque si no se deslegitima las causas que se están haciendo. Y al mismo tiempo empiezan a aparecer cosas como pancartas en Spanglish, utilizando símbolos nuevos, hashtags, temas traídos del internet, ¿no? Entonces hay como un movimiento que está pasando allí. O sea, no es tan claro que la política que se impone desde las élites tenga una oposición en blanco y negro con lo que está ocurriendo en las resistencias y en las oposiciones. Quería agregar eso. ¿Quieres comentar algo al respecto? No, quizás decir una cosa que le aprendí a Andrei Castiblanco es que eso está atado a una ilusión de que existe la meritocracia, ¿no? Y sobre todo en este país, porque se contrapone la meritocracia a una herencia oligárquica y eso no es tan cierto. Es decir, aquí se requiere de mucha suerte para que el esfuerzo de uno sea compensado, o sea, que realmente uno alcance a lograr lo que uno se proyecta en la vida como individuo en este país. Y eso tiene que ver con que la ortografía se relaciona con una forma de pensamiento crítico y quienes piensan críticamente son los que hablan mejor, los que escriben con buena ortografía
y ahora, por ejemplo, los que se autoentrevistan en inglés, que les importa 5 lo que piensen sus ciudadanos a los que representan, y no se sabe para quién hablan, o hablan para una élite que es bilingüe, o hablan para, no sé, pero no para sus ciudadanos, ¿no? No sé si tiene que ver con lo que dices, pero como que se me vino a la mente de inmediato. Y me da pie para hacerte una pregunta, volver a un tema que está en tu artículo, que lo mencionaste brevemente en la presentación, y que me parece que es un cambio desde el 19 al 20, y es la posición que tienen estas élites frente a los Estados Unidos y a lo anglo, y el proyecto panhispanista, o sea, ¿por qué se ve como tan favorable en el siglo XX volver al proyecto como de la historia común española y oponerse a lo estadounidense? Bueno, lo que pasa es que los liberales estaban un poco apoyando el New Deal, ¿cierto? Porque convenía, lo que convenía era tener una contranarrativa para el proyecto conservador. O sea, no era que los liberales fueran anticatólicos, sino que querían un poco disminuir el número de votantes que por católicos simplemente votaban por el lado conservador. Entonces ahí, por supuesto, tiene que ver la pérdida del Canal de Panamá, la pérdida, la lucha de la guerra estadounidense con México, y esas cosas sí que generaron una sensación anti norteamericana, ¿cierto? De la que se valieron los católicos para insistir en que había que apoderarse de la educación y que lo católico era lo mejor y el conservadurismo era la salida para la nación. No sé si más o menos respondo a tu pregunta. Sí, yo creo que sí. En el 19, ¿cómo es la visión con Estados Unidos? Porque creo que se acaban de constituir, ¿no? Los Estados Unidos. Es diferente. ¿Tienes algo de los intelectuales colombianos y su visión frente al país norteamericano? Bueno, el país norteamericano, lo que sería en ese momento Estados Unidos, no es tanto para esta élite, quiero decir, de los gramáticos bogotanos, no es tanto un antítesis o un antagonista, tampoco es un polo de atracción ideológica o intelectual. El polo es obviamente París, ni siquiera Francia, es París, Londres, pero lo que sí es un ejemplo a seguir en términos de de los desarrollos económicos que se deben hacer, ¿no? Entonces, un caso particular que es el que yo más estudio, que es el de Ezequiel Uricoechea. Él fue profesor de alemán de Cuervo, era mayor que Cuervo. Él estudió, lo mandaron desde muy pequeño a una academia en Flushing, en Long Island, en el estado de Nueva York, porque murieron sus papás. Y luego estudia desde muy pequeño en la Universidad de Yale Medicina. Justo antes de irse a hacer su doctorado en química a Alemania, escribe un artículo para el New York Daily News, donde le dice esto es 1842, donde le dice a los norteamericanos, váyanse por favor para el Chocó. El Chocó son las nuevas minas de oro, al igual que California, pero en Colombia. Y váyanse por favor a la zona de Panamá, recordando que Panamá en ese entonces hacía parte de Colombia. Entonces, ellos ven ahí como la necesidad de capital, la necesidad de que, recordemos que debido a las guerras de independencia, Colombia nunca había, o sea, lo que era Colombia, Venezuela, Panamá, Colombia, Ecuador, nunca tuvieron el dinero que grandes provincias o virreinatos como México o como Perú. Y con las guerras de independencia, estos territorios quedan absolutamente en quiebra y en deuda con los británicos. En parte, el crecimiento de la revolución industrial, esto lo pueden ver en cualquier libro de Eric Hobsbawm, por parte de Inglaterra, es los intereses que ellos ganan por los préstamos que le hicieron a las naciones latinoamericanas en sus luchas por independencia. Y las élites están muy preocupadas por adquirir capital norteamericano para que inviertan aquí en el territorio colombiano. Entonces,
En ese sentido, no podemos decir que ese antagonismo que se crea y que heredamos hoy en día tal vez de la Guerra Fría, sea el mismo que ellos van a tener. En el siglo XIX van a cambiar un poco las cosas cuando la generación siguiente, como Pombo y luego como Rivera, se vayan a vivir a Nueva York durante un buen tiempo, ¿no? Entonces, y ahí ya las cosas cambian un poco porque hay grandes círculos de intelectuales latinoamericanos viviendo en Nueva York, ¿no? Y hispanos también. Es la creación del Instituto del Hispanismo en la Universidad de Columbia, con Federico de Onís, que es a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Ahí sí me estoy perdiendo un poco. Pero bueno, está José Martí viviendo allá en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, escribiendo los textos que lo consagran a él como una figura revolucionaria ante España, ante la generación del 98, ante 1898, pero Estados Unidos todavía no cuadra bien como el antagonista que heredamos nosotros a partir de la Guerra Fría. Sí, ahí hay otro tema que es bien interesante, que ya conecto con temas de Guerra Fría, que tiene que ver con señalar el comunismo como parte también a lo que se opone el corporativismo, ¿no? ¿Tú ves ahí alguna conexión con temas de lengua, con ese tema de los comunistas que no son racionales o alguna cosa así? No, salvo por el hecho de que se los determina como inmorales y la moralidad está como sujeta o asociada con formas de hablar, pero no sé si la conexión sea tan directa como la está sugiriendo, no lo sé. Tendría que pensarlo mejor. Sí, sería como una invitación a investigarlo, ¿no? Yo noto en los textos que he podido leer tempranos de comunismo, de comunistas, pues en Colombia y en el campesinado, ese mismo aprecio por la ortografía y la ortología y la escritura siguiendo como las normas españolas, e incluso tengo unas entrevistas, bueno, sí, datos etnográficos muy, o sea, tan radicales en términos de sus propuestas de transformación de la sociedad, como radicales con su conservadurismo respecto de la lengua española y del uso del español correcto, que nuevamente lo pongo como una conexión que creo que hay que explorar. O sea, realmente no, hay mucha investigación que hacer y sería como una invitación también a abrir esas investigaciones glotopolíticas. Quiero hacer una pregunta al respecto precisamente del tema de glotopolítica, porque seguramente muchos oyentes no están tan familiarizados. Quisiera que ampliaras el concepto de intervención glotopolítica, porque está en el título de tu artículo. Quiero que hables de eso en general y cómo lo usas en tu investigación. La intervención glotopolítica es un concepto acuñado por Daniela Lauría. Y actos de intervención glotopolítica, dice ella. Y están siempre asociados a actos conmemorativos. Entonces yo, por supuesto, lo hilo a esta idea de que se muere Restrepo y hay todo un rito de despedida que se hace en la Academia de la Lengua, y en esa academia Lucio Pavón Núñez le dice que esta es su casa. Entonces hay un territorio que le pertenece a esta memoria y que es sagrado, ¿no? Se sacraliza pues el hecho glotopolítico, el hecho lingüístico. Entonces a eso me refiero con actos de intervención glotopolítica, a actos que están relacionados con eventos conmemorativos y que las más de las veces son así, siempre están asociadas a un hecho a un centenario de independencia o a un quinto centenario de encontronazos, así, ¿no? Bien interesante, porque ahora quería proponerles una mirada reflexiva, porque pues Félix Restrepo tiene todo que ver con esta casa de estudios, con el Caro y Cuervo, tiene todo que ver con la Universidad Javeriana, donde hemos estudiado. Hemos hecho estos actos glotopolíticos, ¿sí? Sí. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo es tu visión de la perspectiva glotopolítica en el Instituto Caro y Cuervo? Uy, ¿cuánto tiempo tenemos? A ver, yo parto de
de que la glotopolítica hace parte de una función del lenguaje que son los actos de habla, ¿sí? Para los que no lo conocen, hubo un filósofo del lenguaje en los años 50 que se llamaba, de apellido Austen, que escribió un libro que se llama sí, Cómo hacer cosas con las palabras. Y él lo que propone es que además de que la lengua pueda hablar de cosas que existen en la realidad, como decir, esta mesa tiene un vidrio o este sillón es negro, yo estoy describiendo la realidad, él sugiere que hay una función que él llama performativa, que es una función que puede hacer la lengua o el lenguaje para hacer cosas en la realidad y muchas veces cambiarlo. El ejemplo que él da es el de el acto del matrimonio. Cuando están un grupo de personas, un hombre y una mujer, él pone hombre y mujer en ese momento, ante un sacerdote o ante un pastor eh, de alguna denominación y dicen, sí, juro, el hecho de hablar está construyendo y está cambiando la realidad. Porque están pasando de ser dos solteros a ser una pareja de casados, ante la iglesia, ante la sociedad, ante el Estado, ante sus hijos, ante el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un cambio. Pero nosotros, y lo que él sugiere es que nosotros estamos utilizando estos actos performativos, estos actos de habla todo el día. Un ejemplo es el de la inclusión o el lenguaje inclusivo oralmente cuando se habla o cuando se escribe, porque nadie puede pensar que si una persona, si yo solamente empiezo a hablar de asumiendo que todas las personas son de sexo femenino para poder hacer ese género incluyente, vamos a cambiar eso. No vamos a hacer que los hombres se conviertan en mujeres, obviamente, pero tampoco vamos a hacer que las personas empiecen a normalizar eso. Pero lo que sí están haciendo es apuntando, señalando, ojo con esta discriminación que está ocurriendo aquí. Y eso lo están haciendo con el lenguaje. Eso mismo estamos haciendo, o creo, o quiero creer que estamos haciendo aquí en el instituto con este tipo de actividades, ¿no? Sabemos que no podemos cambiar la norma. O sea, cualquier persona que haya estudiado un poquito de lingüística o que sean antropólogos o que seamos mayores, nos damos cuenta que es muy difícil cambiar el mundo, pero por lo menos sí podemos decir, ojo, aquí hay una injusticia, aquí hay una discriminación, aquí hay, o aquí hubo, cuando lo hacemos históricamente, aquí hubo un problema y que nadie le había prestado atención. No simplemente porque es una agenda científica que nos lleva a tener más puntos o mejores puntos ante mis ciencias o lo que sea, sino porque eso es algo que no todo el mundo está haciendo y que de pronto estas instituciones tienen la capacidad de hacer. Gracias. Bueno, claro, tú has estado 15 días en el marco de esta beca Fulbright US Specialist, viendo en detalle nuestras estrategias concretas, todos los planes que hemos hecho, te has leído los 8 proyectos, bueno, 9 con el mío, 10 con el de Juan Manuel, has estado al tanto de cómo es que estamos viendo lo de glotopolítica. Entonces, ¿tú cómo ves, además con esta mirada crítica que tienes de Félix Restrepo, tú cómo ves la perspectiva glotopolítica en el Carro y Cuervo? Bueno, yo pienso que ustedes, repito, lo que ustedes están haciendo es una forma de introducir la práctica glotopolítica en el Carro y Cuervo, ¿no? Y los trabajos que revisamos, bellísimos en toda la extensión de la palabra, lo que hacen es posicionar a la glotopolítica dentro del espectro de producción de conocimiento académico en Colombia, que eso es un paso adelante enorme. Y con respecto al instituto en particular, además de la maravillosa labor que hacen ustedes dos, me parece que
que problematizar cada producto, como por ejemplo un diccionario, ¿no? O las figuras que se enaltecen a través del instituto, caro, cuervo, bello, es hacer un ejercicio glotopolítico. Y se me ocurre un ejemplo sencillísimo que a mí siempre me ha puesto muy triste, y es el uso de la palabra flecha para referirse a celulares, a los celulares de baja categoría, de bajo costo. Y ese vocablo está en el diccionario producido por el Instituto Caro y Cuervo, sin una marca de uso que explique que es hiriente o que representa que afecta a alguien, ¿no? que puede llegar a lastimar a un sujeto que consideramos ahora igual a nosotros. Y siempre me he preguntado por qué, si los indios de Colombia no usan ya flechas, qué diferente sería el mundo, o sea, qué diferente sería este país si adicionáramos ese diccionario tan propio nuestro, el concepto de bastón de mando. Ese tipo de cosas, de intervenciones glotopolíticas, para usar el término de Daniela Lauría, harían de nuestra percepción de patrimonio cultural que hemos estado hablando con Juan Manuel una naturalización de cosas distintas, ¿no? Y que sean mucho más justas, más equilibradas, más plurales. No sé, se me ocurre eso para tu respuesta. No, pues muchísimas gracias, me parece algo muy, muy interesante. Yo quiero agregar, y ya para cerrar, porque nos quedan solamente unos pocos minutos, que la perspectiva, lo llamamos, si ustedes lo han notado, siempre lo llamamos perspectiva glotopolítica. No es como un campo disciplinar que estaría como en oposición a la literatura o la lingüística o la antropología o la etnografía que se ha hecho, sino que viene a darle una perspectiva complementaria. Y pues yo quiero anunciarles de forma muy grata que la recepción que hemos tenido en los diferentes campos, en los diferentes campos académicos, las diferentes maestrías del instituto, con esta perspectiva, ha sido maravilloso, maravilloso. Hemos llamado mucho la atención de quienes estudian dentro de esta casa de estudios, y hemos llamado mucho la atención de personas que estudian en universidades hermanas, en centros de investigación a lo largo de Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Incluso tenemos gente ya en Filipinas y en Australia que han estado diciéndome, interesante este punto de vista, interesante poner esta perspectiva con diferentes temas en diferentes niveles de la lengua, con diferentes usos del lenguaje. Entonces, pues esta invitación, además, lo que acabas de decir, es una invitación que ya lo hemos hecho personalmente, pero quiero volverlo a hacer ahorita en público a las organizaciones no solamente indígenas, sino también de la diáspora afro, rom, los sordos que han tenido tanta relación con el instituto, a que también nos vinculemos y hagamos proyectos y trabajos aquí. Como ustedes saben, ya se cerraron las inscripciones, empieza muy pronto el curso de intercomprensión y glotopolítica, que es orientado hacia temas de encuentros de diversidad lingüística en el aula con perspectiva glotopolítica. Empezamos en muy poco tiempo ya. Esos cursos los vamos a volver a ofrecer, así que estén tranquilos, vamos a seguir teniendo pues una oferta académica importante en glotopolítica. Antes de cerrar, hablando pues acerca de las estrategias y todo lo que tenemos en glotopolítica, no sé si quieren hacer unas conclusiones, por favor, finales. Juan Manuel, por favor. Bueno, no, en general, para retomar lo que venía diciendo desde antes y de las conversaciones que habíamos tenido con Carolina, más allá de la perspectiva glotopolítica, o si quieren llamarla así o no, es una invitación a todas las personas a que empiecen a pensar en la lengua y en cómo pensar en la lengua desde el punto de vista de hacer cosas con la lengua. Es algo muy parecido a lo que está ocurriendo con las estatuas en este momento. O sea, y en ese sentido también es muy parecido al punto de vista patrimonial. Uno piensa, o uno ha aprendido, que patrimonio son las cosas, son las estatuas, son las casas, son las pinturas, son las cosas, los objetos, las murallas de Cartagena, etc. Pero el patrimonio y la lengua son las cosas que uno hace con estas cosas que son valiosas. Entonces, lo importante es lo que uno haga con la lengua, estudiarla, hablarla, investigarla, trabajarla, y no tanto
ponerla en un pedestal o no tanto ponerla en, o pensar que es algo inamovible, atemporal, porque los lingüistas ya lo saben desde hace muchos siglos que las lenguas cambian y que no se puede hacer nada sino dejar que cambien, no se puede hacer nada más. Pero no es intentar pensar que la lengua o nuestras memorias debemos dejarlas quietas en un pedestal, sino que debemos trabajar con ellas y volver a ellas constantemente. Y probablemente eso es lo que estamos haciendo desde diferentes lugares, volver a estos sitios de memoria o estos lugares de memoria o estos lugares lingüísticos, para poner otro neologismo que tanto le gustaba al señor Restrepo, le, para, debemos seguir haciendo este trabajo de hacer cosas con las palabras. Carolina. No, solo agregaría eso, que pensar todo, la lengua toda, como críticamente y sobre todo desnaturalizando como presupuestos que se tienen sobre eso y permitirse transformarse, ¿no? Continuamente. Bueno, yo quiero agradecerte a ti especialmente por este espacio, al público que está aquí, a quienes nos están oyendo a través de las redes sociales. Quiero cerrar recordando cuál es el espíritu de los programas de Fulbright. Es el espíritu de un encuentro pluralista para resolver, abordar académicamente los problemas a partir de un encuentro internacional. Este ejemplo del vínculo tan estrecho que hemos estado haciendo con CUNY y el Instituto Cara y Cuervo, que también lo haremos con más instituciones, no solamente estadounidenses, sino también mexicanas, brasileras, el curso de intercomprensiones con Brasil. Ese es el espíritu de Fulbright. Y que tomemos los problemas y los debatamos en esta cuestión internacional interdisciplinar. Esas son las invitaciones que hacemos desde el Instituto Cara y Cuervo, desde en particular la línea de investigación de glotopolítica. No se pierdan esta tarde a las 2 de la tarde la mesa redonda de glotopolítica en Colombia, donde ya tendremos quienes han venido trabajando desde hace muchos años la perspectiva en el país. Vamos a conversar acerca de esto. El último viernes de cada mes a las 10 de la mañana tenemos nuestra cátedra libre en glotopolítica. Si ustedes quieren verla, antes se llamaba Seminario Permanente en Glotopolítica. En YouTube ya hay bastantes videos, se los recomiendo mucho. Pueden escuchar a Laura, a Carolina, a la profesora Hernán von der Walde haciendo este tipo a Juan Manuel también ya lo tuvimos allí en esa cátedra. Hay un semillero interno de investigaciones. Si quieren, pues nos pueden escribir a nuestros correos si quieren participar. Y pues con esto quiero agradecerle también un reconocimiento muy especial a nuestro equipo logístico de comunicaciones y tecnología. Realmente qué buen esfuerzo para poder hacer este evento. Y bueno, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias.